Doctor, es bastante impresionante que un psiquiatra que está acostumbrado a recomendar pastillas se haya enfocado tanto en la meditación. ¿Qué viste en la meditación, esta terapia de tercera generación, que no tenían las pastillas o que se podía suplir por ellas? Bueno, realmente en la psiquiatría damos tratamientos farmacológicos, pero también la psicoterapia es un aspecto importante. Quiero decir que yo me hice psiquiatría sobre todo por la psicoterapia y no soy el único. Más psiquiatras lo hacen. Hay otro porcentaje que se dedica más al tratamiento farmacológico. En mi caso, el interés por la meditación fue independiente. Es decir, yo empecé a meditar a los 15 y 16 años. Como mucha gente, sí. Bueno, era una época compleja, ¿no? De la España posfranquista, tal, etcétera. No meditaría nadie ahí, ¿no? Poca gente, pero había gente que sí, entonces teníamos que irnos fuera porque aquí en España no había demasiada conocimiento, ¿no? Del tema. Entonces era un tema independiente. Entonces yo cuando hice medicina para hacer psiquiatría, pero solo quería hacer medicina para hacer psiquiatría, quería incorporar eso, pero tuve que llevar como dos vidas separadas porque en aquel momento yo siempre digo que, por ejemplo, mindfulness ahora está muy reconocido. Yo me formé en el 97 en Canadá, ¿no? Estuve estudiando fuera y no me molesta recoger el título en el año 97 de mindfulness porque eso hubiese sido acabar con la carrera. Wow. O sea, un psiquiatra o un psicólogo en el año 97, no hace tanto de eso, que habla de meditación o de mindfulness, bueno, o sea, tenía futuro, estaba tachado. Eso no fue hasta 2005, 2007, cuando empezó en España y en Europa, no solamente era un tema español, a ver esa apertura. Entonces, bueno, han sido como dos carreras paralelas y a partir del 2005, 2007 pude fusionarlas y pude dedicarme más a investigar y a hacer docencia y a trabajar más con pacientes en estos temas, ¿no? Pero, bueno, siempre había estado ahí, ¿no? Exponos algún ejemplo de algún paciente en el que lo viste claro, dijiste, tienes que ponerte a meditar. Sí. Y luego, ¿qué viste, ¿no? Cuando sucedió ese hábito, ¿no? ¿Cómo lo implementó? ¿Cuántas veces meditaba a la semana? ¿Y cuál era el problema que quería solucionar? ¿Y cómo fue eso evolucionando y afectando en el comportamiento del paciente? Muy bien. Hay diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Habría unas que tienden más a desarrollar la atención, otras tienden más a desarrollar, por ejemplo, el afecto, el cariño hacia uno mismo, hacia los demás, etcétera, ¿no? En fin, hay varios tipos. No voy a entrar porque sería largo. Entonces, por ejemplo, uno de los múltiples pacientes, ¿no? Tiene una depresión, ¿no? En la depresión recurrente, es decir, cuando se han tenido varias depresiones, mindfulness, la psicoterapia esta de meditación, se considera de elección por lo siguiente. Yo he tenido varias depresiones, lo he pasado muy mal, ahora estoy bien, pero me aparecen pensamientos de vez en cuando tristes, depresivos y tal. Tengo miedo a volver a recaer y entonces lo que intento es quitarme como sea esos pensamientos, ¿vale? Que es lo que de forma natural hace todo el mundo. Pero la mente funciona a la inversa del mundo externo. En el mundo externo, si yo no quiero estar contigo, me voy y no estoy. Pero en la mente, si tú no quieres tener un pensamiento o una emoción, cuanto más te esfuerzas en no tenerla, más viene. Vale. ¿No? Vale. Si yo os digo, no penséis en una elefanta rosa, para no pensar en elefanta rosa, estáis envenenados, ¿no? Y entonces pensáis en no pensar en él, es decir, pensáis en él, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, lo que aprenden este tipo de estos pacientes, que son muchos, es a no pelearse con los pensamientos negativos cuando vienen, sino a el entrenamiento atencional es ir a un soporte, por ejemplo, la respiración, y dejar pasar el pensamiento. Los pensamientos se van. Pero si tú quieres que se vayan, vuelven. Entonces, eso es parte del entrenamiento que se hace a nivel atencional, ¿no? Es un tipo de meditación, atención, pero por ejemplo, compasión. La compasión no significa lo que nosotros entendemos, significa el desarrollo del afecto hacia nosotros y hacia los demás. Muchas personas con depresión también, además, tienen mucha tendencia a la culpa. La culpa es una emoción muy negativa, total, inútil, y que además suele estar en la causa de las depresiones y de los duelos, cuando fallece alguien, por ejemplo, que se cronifican, ¿no? En psicoterapia vamos a buscar casi siempre la culpa para disminuirla, para resolverla. La compasión hacia uno mismo, el afecto hacia uno mismo, mejora mucho, disminuye mucho la culpa. Entonces, en este paciente, por ejemplo, pero ha habido muchos, ¿no?, que se utiliza una cosa u otra, el entrenamiento en la atención para dejar pasar los pensamientos y el trabajo con la culpa para darse cuenta de que él hizo lo que pudo, es decir, que era muy autoexigente, muy perfeccionista consigo mismo y no vale la pena ser así. Cambió radicalmente. ¿Cuánto practicaba? No hace falta mucho. 5 o 10 minutos al día. Flipas el impacto. Sí, no hace falta mucho. Hace falta un tiempo, 2 o 3 meses y tal, y empezó a cambiar radicalmente. Él ya estaba bien, podía no haber seguido meditando, pero claro, una total mejoría. Porque claro, el proceso no acaba cuando se mejora el malestar. Quiero decir que tú puedes utilizar la meditación para disminuir el malestar. Por ejemplo, tengo ansiedad y depresión, la elimino. Puedes utilizarlo para aumentar el bienestar. Pensad que 1/3 de la población mundial no tiene ninguna patología, pero no es feliz.
no tiene sensación de bienestar, de felicidad. Y no tiene una depresión, una ansiedad. Entonces, la meditación ayuda a que la gente que no tiene enfermedades, pero que no es feliz, mejore. Y luego hay, un tercer nivel, que es la conexión con aspectos espirituales, quien quiera y tal. Y bueno, pues la gente muchas veces sigue meditando porque no se acaba, el beneficio una vez que se mejora la enfermedad, ¿no? Sino que puede seguir estando cada vez mejor. Claro. Y por eso sigue practicando. Has mencionado algo que me gustaría reflexionarlo en voz alta, y es que has dicho... La práctica diaria no es algo de ahora, sino en 2-3 meses tendrá resultado. Ese factor de 2-3 meses, ese factor de dejar que la herida cure, dejar que el tiempo pase, dejar que el duelo suceda, ¿cómo de importante es en el proceso de una persona de salir de una etapa, de una mala racha? Porque cada vez me das cuenta, yo qué sé, hace una ruptura amorosa, hay un dolor, es que hasta que no pase unos meses, por mucho que hagas meditaciones o hagas el pino, no vas a poder acelerar el proceso, ¿no? Ese factor tiempo... La gente que nos está escuchando, ¿cómo lo debería tener en cuenta a la hora de no hacerse tanto caso a los pensamientos? ¿No? Que ahí está el problema, que nos hacemos demasiado caso a lo que dice la mente. Sí. Bueno, el proverbio español lo dice, ¿no? El tiempo lo cura todo, y es así, ¿no? Un duelo de una persona, por ejemplo, muy querida que ha fallecido, pues 12 meses suele ser una cifra estándar, ¿no? Una rotura de pareja de alguien que has querido mucho, 6-12 meses es lo estándar. Quiero decir que lo que consigues con las... técnicas psicológicas, etcétera, porque, por ejemplo, en duelo no se recomienda tratamiento farmacológico. No se recomienda, por ejemplo, un antidepresivo o lo que sea, a menos que tengas una depresión clara, porque no vas a hacer el duelo. Hacer el duelo es llorar, que no vas a estar con esa persona que ha muerto, que si es una ruptura no vas a volver con ella, me explico. Hay que hacer el psicoterapia, le llamamos trabajo de duelo, eso hay que llorarlo, ¿no? Entonces eso requiere un tiempo. Las psicoterapias lo que te permiten es que no sea tan intenso, no sea tan doloroso, puedas llevarlo mejor, puedas sentir la tristeza, pero una tristeza serena, pero el tiempo es imprescindible, 12 meses mínimo para el fallecimiento de alguien o para una ruptura de pareja importante, etcétera. Entonces es asombroso porque lo que decíamos, como hoy no se tolera solo el dolor, la gente viene a la semana de una ruptura de pareja, doctor, que mi hijo está muy triste, además viene con la madre, ¿no? Pero está hablando de chavales de 25 años. O sea, ven con la madre y tal, doctor, que la deja la novia, está hecho polvo a la semana y tal, denle un porzaje. Pero, literal, no os podéis imaginar. La familia tiene que llorar, además es la primera novia que lleva un mes saliendo, déjalo llorar, que esto es lo que... No. Eso es la vida. Claro, es que esa es la vida, ¿no? Entonces ahora se medicaliza o se trata los aspectos normales de la vida, no tiene sentido, es una locura. Claro. Y yo lo que quería preguntarles, ¿cómo suele ser el primer día de una persona que medita? Porque una persona que está con depresión, claro, se pondrá a meditar y le vienen todos los demonios. Yo creo que si son 10 minutos la meditación aguanta 30 segundos. ¿Cómo se lo tiene que tomar? Porque yo veo que para meditar hay que tener un conocimiento de uno mismo y un control de uno mismo que es muy elevado. Bueno, no recomendaríamos empezar como tal cuando estás en lo peor de la enfermedad. Me explico, si estoy en una depresión, hundido y tal. Seguramente yo utilizaría tratamiento farmacológico cuando esté mejor que medite, porque digamos que la meditación tendría una función de tratar las enfermedades, ansiedad, depresión, etcétera, cuando son leves, como máximo moderadas, pues si no está muy mal, no tiene ganas de nada. De nada, ni meditar, ni psicoterapia, ni nada, ¿no? Entonces seguramente es más fácil un tratamiento farmacológico, pero cuando se está bien para prevenir o cuando no se está muy mal, es cuando se recomienda. ¿Qué ocurre? En cualquiera, aunque no tenga ningún tipo de enfermedad, cuando empieza a meditar, cierra los ojos, adopta la postura y lo que ve es una jaula de grillos brutal. Es decir, los pensamientos están, eso le llamamos en la tradición meditativa, una fase de catarata, ¿no? Es como que van cayendo los pensamientos a saco y que eso es terrible. Entonces hay gente que se asusta, ¿no? Se asusta diciendo, pero me está poniendo peor la meditación. Decimos, no se está poniendo peor, simplemente te estás dando cuenta de lo que hay, porque eso es lo que tienes habitualmente, lo único que pasa es que ahora lo estás mirando, ¿no? Entonces, en los primeros momentos las meditaciones tienen que ser muy cortitas, de 5 minutos, 7 minutos, ¿no? Porque cuesta. Hay que tomárselas con tranquilidad, intentando disfrutar, intentando entender con curiosidad cómo funciona la mente. Inicialmente, como te digo, es ver ese funcionamiento, pero muy lentamente empiezas a ver que hay como unos patrones que eso quizás se podría ir estabilizando y con lo que os digo, 5 o 10 minutos, ya a las 2 o 3 semanas la gente nota mejoría, ¿no? Es espectacular. Y a los 3 meses de unos 10 minutos de meditar, más o menos todos los días,
Fijaos que los cambios implicaría hasta cambios en la estructura cerebral. Esto es fascinante. No solamente son cambios psicológicos que se miden con un cuestionario, sino que las conexiones cerebrales se van modificando y se podría objetivar en una resonancia magnética nuclear cerebral. Es decir, que los cambios son importantes y eso no tiene fin. Tú si sigues practicando. Ahora se está haciendo mucha investigación en mindfulness, unos 3.000 artículos año científicos, que son una pasada. Y parte de lo que se investiga es dónde es útil mindfulness, ¿no? Pues desde depresión, ansiedad. En educación, por ejemplo, en la universidad estamos dando sistemáticamente, ¿no? Para estudiantes, mejora el rendimiento en el mundo de la empresa, en el mundo del deporte, ¿no? Ahora los psicólogos deportivos hacen mindfulness sistemáticamente. Pero hay una parte de las investigaciones que es para intentar ver hasta dónde podría llegar el cerebro humano con entrenamiento. Es decir, un cerebro humano entrenado con mindfulness 10 años o más funciona de una forma diferente, mucho más potente, claro, que alguien que tiene un cerebro sano, normal, etcétera, pero no está entrenado. Esto es como alguien que hace deporte de 10 años y tal, ese cuerpo no es el cuerpo de un blandifofo que simplemente está sano, pero no está entrenado. Pues aquí sería lo mismo. ¿Y crees que evita enfermedades? ¿Algún tipo de enfermedad cerebral? Está demostrado. Bueno. Está demostrado porque actualmente en medicina la teoría, digamos, que está en boga sobre la aparición de enfermedades es lo que se llama la teoría de la neuroinflamación. Viene a decir que el estrés crónico está en la base de casi todas las enfermedades. Entonces, si uno quiere vivir menos, si está estresado, va a vivir menos. Eso produce cortisol en sangre aumentado, altera los mecanismos de neuroinflamación, citoquinas, interleuquinas, etc. Y eso, a largo plazo, en 3-5 años, lesiona directamente el cuerpo, ¿no? Produce enfermedades cardiovasculares, eso ya se sabía que el estrés produce eso. Produce también, a partir de los 40 años, aumenta el riesgo de cáncer, porque disminuye lo que llamamos inmunidad celular, es decir, cuando aparece una célula cancerosa, no la elimina por el estrés que no funciona bien, facilita la aparición de diabetes porque lesiona el páncreas, etcétera, ¿no? Entonces, mindfulness y otras técnicas que disminuyan el estrés alargan la vida porque disminuyen la aparición de enfermedades, ¿no? En este momento, aparte de la genética, ¿no? Digamos, los genes que tenemos, lo que se está estudiando es la epigenética. Es decir, yo puedo tener, imagínate, la genética para desarrollar un cáncer de pulmón, pero no aparece, eso es la epigenética, si no hay unos factores, por ejemplo, de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, si yo controlo el estrés, la alimentación, por supuesto, el no fumar, en fin, lo que todos sabemos, eso puede hacer que una genética que yo tengo proclive a que aparezca un tumor no aparezca porque los factores externos no están. Entonces, claro, mindfulness, el deporte, una dieta adecuada, etcétera, modifican la expresión de la genética. Entonces, ahora se está trabajando sobre todo en epigenética.